pedirles que abran su Biblia en la primera carta a los Corintios. Hemos estado hablando de cosas fuertes, hermanos, de cosas importantes. Pablo es duro para hablar en cuanto a temas. El año pasado, iba a decir, el domingo antepasado estuvimos hablando de disciplina, ¿verdad? Cuando Pablo pide que saquen a una persona que comete incesto. El pasado estuvimos hablando de la urgencia de resolver conflictos entre nosotros, cómo es necesario realmente afrontar y poder sanar las relaciones que hay entre una iglesia. Y hoy Pablo va a hablar de algo bien importante, hermanos, que yo le puse como título el elefante en la casa. Yo no sé si usted ha escuchado de esa expresión del elefante en casa. El elefante en casa es como un ejemplo figurado de cómo hay una situación en un hogar o una problemática de la que es muy evidente, pero nadie quiere hablar al respecto. Ese es un elefante en la casa. Es decir, usted imagine que hay un elefante en su casa de manera literal y todos le dan la vuelta, todos lo ven, pero nadie se anima a decir, oigan, ¿ya vieron que hay un elefante ahí? Nadie se anima a decir nada. Y y a lo mejor dicen, es que si yo digo que hay un elefante, yo creo que a lo mejor y si nadie lo ve y me tiran de loca, y entonces mejor nadie dice nada. Pero la realidad es que hay un elefante en casa que necesitan hablar al respecto. Y entonces Pablo, la verdad es que toma las riendas así de las problemáticas y empieza a hablar de estas situaciones que a nadie nos gusta hablar, hermanos, de las situaciones incómodas que no queremos mencionar, pero ahí están. Y la forma en que Pablo se expresa, hermanos, es bien interesante porque empieza a usar las frases que los corintios usaban y luego viene y las explica de manera correcta. Voy a hablar a partir del versículo 12 y primero voy a usar solamente el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6, 12. El Corinto tenía esta expresión de decir, oye, vivo en la gracia, Dios ya me perdonó, Dios me ha hecho libre, yo puedo hacer todo. Y entonces su expresión, el problema es que en el idioma original es muy diferente al español y entonces no hay como las comillas y es difícil verlo, pero Pablo estaba usando una expresión del Corinto diciendo, el Corinto decía, todo me es lícito. Pero Pablo agrega, pero no todo te conviene. Y otra vez vuelve a expresar, dice, todas las cosas te son permitidas, sí, pero no puedes dejarte dominar por ninguna. Hermanos, el tema de la libertad es algo extraordinario que Dios nos ha dado. El problema es que dicha libertad muchas veces se usa de la manera que ellos querían. Todo lo podemos hacer. Estamos en la gracia, al final si me arrepiento, Dios me perdona. Y Pablo pregunta, ¿qué tal si realmente esa libertad que tú dices tener realmente te está llevando a otro tipo de esclavitud? La libertad es una cosa, pero los corintios al irse al otro extremo olvidaron de la capacidad y el poder que tiene el pecado de dominarnos y bajo el pretexto de yo puedo hacer todo, al cabo estoy en la gracia de Dios, al cabo soy un hombre libre y nuevo. Pablo dice, esa misma actitud y pensamiento donde te tienes y te das el derecho a todo, es lo mismo que te está esclavizando. Y entonces Pablo dice, sí, Dios nos ha regalado la oportunidad y la capacidad de decidir, de tomar, de poder hacer, pero cuidado. Porque, hermanos, aquí la pregunta clave, hermanos, no es si me conviene, no, más bien no es si puedo hacerlo o no. La pregunta clave que muchas veces tú y yo nos hacemos es, ¿será prudente? ¿Podemos hacerlo? ¿Está bien hacerlo? ¿Está bien ir? ¿Está bien decir? ¿Está bien tomar? ¿Está bien? Muchas preguntas que nos hacemos alrededor. La pregunta es, ¿te es útil? ¿Te conviene? ¿Bendice a otros?
Las preguntas, hermanos, para tomar decisiones no son en pro de si puedo hacerlo o no, porque por lo regular vas a poder hacer. Por lo regular vas a poder ir, decir, hacer. La pregunta correcta en cuanto a la libertad que Dios te ha dado es, ¿te conviene hacerlo? ¿Reconoce esa decisión al Señor? ¿Hacia dónde te va a llevar esa decisión? Pablo está aseverando que esta libertad es maravillosa, pero se limita a dos cosas. ¿Tu acción libre es conveniente para los que están a tu alrededor? ¿Logra el bien comunitario? ¿O tu acción libre es conveniente para ti? ¿Resultará en tu propia esclavitud? Pablo dice que si tenemos autoridad y dominio sobre nuestras acciones, está bien. Pero si nuestras acciones cobran una autoridad y dominio sobre nosotros, estoy perdiendo mi libertad. Y lo que hacemos es, bajo el término justificándonos, es que pues somos libres, ¿no? Podemos hacerlo, tenemos el derecho de hacerlo. La pregunta correcta es, ¿conviene hacerlo? ¿No te llevará a otros lados o a otros lugares que pensabas que no ibas a llegar? Porque la mayoría de las cosas, hermanos, que nos esclavizan no son malas en sí mismas. El problema es el lugar y el peso que les damos. Y Pablo empieza a hablar, hermanos, del elefante en casa. Inicia hablando acerca de muchas libertades que tú y yo podemos sentir que tenemos, y Pablo hace un freno y dice, piensa cómo estás ejerciendo tu libertad, ejerciendo tu capacidad de decidir y tu voluntad. Pero luego llega como a la parte nutrida y dice a partir del 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el elefante en casa, hermanos? La inmoralidad sexual. Puesto que todo es permitido, el Corinto, la otra frase que tenía era, pues el estómago está hecho para la comida para el cuerpo, pues vamos a darle rienda suelta. Para eso está. Así como una expresión muy común que dicen, pues de algo me voy a morir. ¿Sí han escuchado eso? Que sea como sea, de algo me voy a morir. Hagan de cuenta que los corintios decían, la comida está hecha para el estómago para la comida, entonces pues comamos y bebamos, ¿verdad? Y no voy a meterme, hermanos, en temas de comida que también son una parte digna para honrar a Dios. Pero Pablo está poniendo este ejemplo, justificando o entendiendo que el Corinto pensaba de esta manera, si esta parte de mi cuerpo sirve para esto, entonces usémosla, para eso está. Y entonces justamente a partir de ese argumento que usaba el Corinto, decir, pues si el estómago es para la comida, cualquier parte del cuerpo es para su función, pues entonces dejemos que haga lo que tiene que hacer el cuerpo. Y entonces Pablo hace un freno y dice, cuidado. Y empieza a hablar de la realidad de las cosas, hermanos, acerca de la fornicación. La palabra fornicación en Corintios habla del como el original, o la palabra que usa es porneia. Porneia viene de lo que usted y yo escuchamos como pornografía. Esta parte, todo, hermanos, aquello que no esté dentro del marco sexual del matrimonio, viene a ser porneia. Háblese de pornografía, háblese de homosexualidad o de cuestiones de identidad sexual, háblese de masturbación, háblese de fornicación o relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todo eso, hermanos, es porneia. Y hermanos, es el elefante en casa dentro de nuestras iglesias, porque en aquellos tiempos la fornicación no representaba un pecado, era algo normal a causa de la diosa Afrodita, que era la diosa como de la
prostitución o fertilidad en aquel tiempo. Y el asunto es que los hombres no tenían relaciones sexuales con su esposa solamente para que quedara embarazada. Es decir, su placer sexual lo buscaban en prostitutas o en esclavas. Porque si una prostituta o una esclava llegaban a quedar embarazadas, todos sabían que esos hijos no iban a representar nada para el hombre, pero si nacían de la esposa, sí era un problema. Entonces el hombre, y culturalmente lo que hacían era que la esposa solo servía, perdón la expresión, solo servía para tener hijos. Y toda la parte placentera la buscaban tanto en esclavas como en sexoservidoras. Era de lo más común. A lo mejor aquí es como, nos suena muy escandaloso, sigue existiendo, sin embargo, en aquel tiempo era el pan de cada día y era cotidiano. Ellas eran usadas para alivio sexual. Y entonces, ese era por un lado, el tema de la sexualidad era de mucha libertad en el pensamiento griego. Y además, el griego tenía este pensamiento que si usted no viene a la escuela dominical, lo puede entender mejor, pero venga a la escuela dominical, nos los explicaba el domingo pasado el hermano Simón. El griego tenía este pensamiento platónico, hermanos, de que el cuerpo no era importante, lo que importaba era el alma. Entonces, si tú hacías lo que tú quisieras con tu cuerpo, dale, porque al final, como dice ahí, el estómago y la comida, Dios la va a destruir. Entonces el cuerpo al final va a ser destruido, así que tú dale de comer lo que quieras, emborráchate como quieras y ten todo el placer que quieras, al cabo al final no importa. Ese era el pensamiento griego. Lo que importa es que tú adquieras conocimiento y que tu alma esté bien delante de Dios. Y entonces Pablo hace un alto y dice, espérate, Cristo resucitó en cuerpo. Y eso significa que tu cuerpo es sagrado y vale de la misma manera que tu alma y tu espíritu. Y de esa misma manera tienes un llamado a cuidarlo y a respetarlo y a amarlo. Porque pegado a eso dice, el cuerpo es del Señor y para el Señor. Y el Corintio decía, el cuerpo tenía este pensamiento dentro comunitario de que el cuerpo no era tan importante y entonces no le prestaba la atención correcta a su cuerpo. Y Pablo viene y dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Dios diseñó tu cuerpo y mi cuerpo para estar unidos al Señor. Y el Señor tiene por objeto utilizar nuestro cuerpo para ser objetos de su gracia. Uno se une a una persona en cuerpo, pero Pablo aquí está explicando que tu cuerpo al unirse con otra persona se une en espíritu, en alma y en cuerpo, no nada más. Tenemos el gran y grave problema, hermanos, de que la cotidianidad de vida, lo que escuchas, lo que ves, es tan alejado a la santidad o a lo maravilloso que es el cuerpo para el Señor. Donde el Señor ve algo tan bello, tan valioso y tan preciado, hoy se ha convertido en un objeto que yo puedo dar fácilmente a alguien si me gusta, si me llama la atención, si no tengo ningún compromiso matrimonial con esa persona. Y yo sé que estas palabras suenan tan arcaicas y tan retrógradas en el siglo 2024, pero hermanos, a mis 30 años, 34, también me gusta a mis 34 años, sé y entiendo que hay cosas que tenemos que entender en la Biblia y me gusta tratar de contextualizar, pero también sé y entiendo que hay cosas que son sí y no en el Señor. Y el tema de la inmoralidad sexual sigue siendo el mismo. Dios diseñó la sexualidad, tus relaciones sexuales para estar con una persona. Y Pablo es lo que está invitando. ¿Cómo es posible que tú le hayas dado tu vida al Señor, pero no tu cuerpo? ¿Cómo es posible que tú digas amar al Señor, pero no entiendas que cada parte de ti debe honrarlo? Porque al contrario de lo que piensan
lo que pensaban los corintios, que el cuerpo no era valioso, resulta que tu Salvador y mi Salvador resucitó en cuerpo para venirnos a decir que Dios vino a salvar también tu cuerpo y mi cuerpo. Que el día que yo no sé bien cómo va a suceder, pero la promesa del Señor es que resucitaremos en cuerpo, hermanos. Quizás glorificados, quizás más bonitos, no sé cómo va a ser, pero tu cuerpo es parte de la redención y del perdón de Dios. Y por tanto, tu cuerpo le pertenece al Señor. El hecho de que tú decidas darle tu vida al Señor implica todos tus miembros. Y hermanos, hace un tiempo escuché una predicación y hablaba de que imagines, regreso. Pablo estaba hablando cómo es posible, porque habla de dos aspectos, tus miembros, en la resurrección de Cristo, todo lo que tú eres, tu cuerpo le pertenece al Señor. Y tú también ahora eres parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo es posible que esa parte del cuerpo la entregues a alguien que no le corresponde? Y permítame decirlo, Pablo habla de una prostituta porque era lo común. Pero aquí quizás podemos decir, ¿cómo es posible que tú entregues tu cuerpo a un video en internet? ¿Cómo es posible que tú entregues tu cuerpo a alguien que no has hecho una promesa en el altar? ¿Cómo es posible que tú entregues tu cuerpo? Tu cuerpo le pertenece al Señor. El decir yo soy del Señor implica todo lo que soy. Y hace tiempo yo me acuerdo que escuché una plática o una predicación de imaginar dos cuerpos o dos personas. Y estas dos personas, hermanos, están constituidas de alma, con sus emociones, con su mente y su inteligencia, de espíritu, esa relación con Dios y de un cuerpo. Cuando tú y yo tenemos un encuentro sexual fuera del marco que Dios ha dado, es como si se unieran, pero no podemos evitar que a la hora de ya no estar juntos, no queden heridas, porque nos hemos unido a una persona de manera integral, aunque la sociedad te diga que solo son encuentros casuales. Es inconcebible que el creyente pueda usar parte de su cuerpo, que es también parte del cuerpo de Cristo, para unirlo a alguien como una prostituta en el caso de los corintios. El acto sexual no es solo una función del cuerpo. Una relación sexual te une en espíritu, mente, cuerpo con una persona. Y por eso el Señor, hermanos, lo cubre en el área del matrimonio. Hermanos, no estoy diciendo que el sexo sea malo. Es tanta la información que tenemos acerca del sexo que sentimos y tantas aquellas cosas que Dios nos dice que no hagamos, que sentimos que a lo mejor Dios nos está diciendo que está mal. Pero déjame decirte que en el lugar correcto, con la persona correcta, dentro del marco correcto, la relación sexual es una adoración a tu Señor. Es una forma de honrar a Dios y de encontrar su amor a través de tu pareja. Pero es solo ahí. Si no, estamos rotos, incompletos, porque el cuerpo es del Señor. Y sí, hermanos, encontramos más pecados que afectan nuestro cuerpo, la glotonería, la embriaguez. Sin embargo, Pablo habla más específicamente de esto por la profundidad y porque dice, porque el que hace esto contra su propio cuerpo peca. Le falla a Dios, le falla al otro y te fallas a ti mismo. Amada iglesia, los temas que hoy rondan a nuestro alrededor acerca de identidad, acerca de muchas cosas, tienen que ver también con esta constitución mental de decir, yo puedo tener un cuerpo, pero puedo ser otra persona. Es la misma idea original del platonismo de separar mi cuerpo y quién soy para generar una nueva identidad. No son cosas de hace 2000 años, siguen siendo, siguen permeando, siguen haciendo dudarnos. Pero Dios nos dice, yo te compré completo, eres mío,
Tu cuerpo es mío. ¿Y por qué hablo de esto un domingo y no con un grupo de jóvenes, hermanos? Porque este es el elefante de la casa, hermanos. Porque la mayoría de nosotros cargamos con algún tema de nuestra historia sexual. Porque muy probablemente entre nosotros haya gente abusada sexualmente sin una sanidad. Porque probablemente aquí haya gente que luche con un historial sexual difícil. Porque nuestro mundo gira en torno al sexo y nuestro cerebro está constantemente con esta información. Porque el sexo se ha reducido a objetos para dar placer mientras se masturban, mientras ven pornografía. Porque es el elefante en casa en nuestras iglesias. Porque 13.6 billones de dólares se extienden o son por la pornografía al año. Porque la primera exposición a la pornografía es a partir de los 10 años. Porque el 80% de los adolescentes entre 15 y 17 años, hombres y mujeres, están envueltos a múltiples exposiciones pornográficas. Porque el 90% entre los 10 y 17 años ven pornografía mientras hacen tarea. Porque el 53% de hombres cristianos ve o vio pornografía en la semana. Y el 40% de las familias cristianas saben que esto es un problema en su casa. Porque las estadísticas dicen que en el 2022 el sitio web más grande de pornografía recibió 130 millones de visitas diarias. Tu cuerpo es sagrado. No nos pertenece. Y el llamado es honrar a Dios con nuestro cuerpo, hermanos. Repito, el sexo no es malo ni sucio. Es todo lo contrario. En el marco correcto, es un acto de adoración a Dios. El regalo de tu sexualidad Dios te lo ha dado. Hónralo. Sé que a partir de tu historia pueden surgir muchas dudas. Sé que hay situaciones que son difíciles de generalizar. Pero la invitación, hermanos, ante un elefante en casa es: presenta también tu cuerpo al Señor. Pablo termina este pensamiento en el versículo 19 diciendo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, cuando tú has invitado al Señor a vivir en tu casa, Dios promete vivir ahí. No podemos unirnos a algo que sea indigno del Señor al haberle dado lo que somos. Porque esto es para el Señor. Tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu aparato reproductor es para el Señor. La inmoralidad sexual sigue siendo pecado aun cuando haya sido justificada al amparo de todas las racionalizaciones imaginables. Aquellos que toman en serio las Escrituras no somos mojigatos ni legalistas. Buscamos reconocer que Dios nos ha comprado para cosas más elevadas. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios gracias a la redención realizada en la cruz. Ahora, amada iglesia, ¿qué hago con mi historial, Ana? Si he fallado, si tengo un abuso en mi historia, si yo no puedo ver el sexo como algo sano, si tengo una atracción sexual hacia alguien de mi mismo sexo, Dios tiene el poder para restaurar todas las cosas. Todas las cosas tiene el poder para hacerlo, para sanar, para darte la fuerza, para ser íntegro. Porque la invitación es: glorifica a Dios con tu cuerpo y en tu espíritu. Hace un tiempo me acuerdo que estaba yo con Pablo y traía mi celular y estaba roto.
la pantalla. Y entonces Pablo, muy románticamente, me dice, te compro un protector, ¿cuánto cuesta? Y le dije, pues, bueno, como él no era un protector, sino era, no sé qué era, como todo, o sea, no nada más el protector sencillo, sino toda la cajita. Y le digo, como 800 pesos, y luego se me queda viendo y lo, cuídalo, me dice. Se cancela la buena intención de ese momento. Y yo cuando estaba haciendo el sermón me acordé de esa parte chistosa o esa anécdota, pensando en cómo Dios ve, cómo Dios sabe lo valioso y lo importante que es, y la invitación a que Dios nos dice, cuídalo, cuídalo, cuida este templo que Dios ha puesto donde tú eres imagen de Dios, donde tú representas la imagen del Dios vivo, donde estás llamado a reconocer a Cristo en tu vida. Cuida ese templo. Dios sabe y Dios ha pagado por él. Y termino con esto. ¿Sabes? La libertad, que es la que Pablo te está invitando a pensar, donde puedes hacer lo que quieras, medita en ello. Pudieras desenfrenarte en tu cuerpo, pero recuerda a quién le pertenece, a ti o a él. Porque la libertad, amada iglesia, es la capacidad y posibilidad de decidir o no hacer algo. Esa es tu libertad. Si tú tienes la capacidad de decidir ahorita si vas a ir a Burger King o a Carl's Jr., tú tienes libertad. Porque puedo decidir entre una cosa y la otra. Si puedo hacer lo contrario a lo que hago, eres libre. Y déjame platicarte que, meditando en ello, quienes gozamos de verdadera libertad, aunque parezca lo contrario, somos nosotros. Porque Dios te ha mostrado que está mal, que está bien, y tú tienes la libertad de tomar una decisión. La verdadera libertad eres tú al decir, Señor, yo te sigo. Estás ejerciendo libertad porque podrías no hacerlo. El problema es que allá afuera la gente está como racionalizando conforme a lo que dice la sociedad, y están seguros que tienen libertad de tomar decisiones, y lo que no saben es que su mente está llena de ideas preprogramadas, no sé cómo decirlo, o desde atrás, y diciendo, wow, tengo mucha libertad para hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, para tener relaciones sexuales con quien yo quiera, para decidir lo que yo quiera, y no te das cuenta que realmente estás siendo esclavo de un contexto y de un pensamiento. En cambio, lo que te invita el Señor a hacer es a que conozcas cuál es la realidad, las consecuencias y lo que conlleva no usar tu cuerpo sanamente, lo que conlleva hacer las cosas bien. Y Dios te dice, toma tú la decisión. Y hermanos, esa es la libertad que tienes en tu posibilidad, ir por el camino que Dios te ofrece, no ir por él y decidir. Y esa, hermanos, es la libertad. Si puedes hacer o no la voluntad de Dios, entonces eres libre. Pero si algo está ejerciendo autoridad sobre tu vida más que poder tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios, quizás algo te está esclavizando. Así que, amada iglesia, ¿hay un elefante en tu casa? ¿Hay algo de lo que tú tengas que hablar con Dios respecto al tema sexual en tu cuerpo y en tu vida, en tu matrimonio? Porque si las estadísticas no mienten, hermanos, aquí ya vemos gente que lucha con eso. Aquí ya vemos gente que quizás ha caído en un adulterio, pornografía, fornicación. Y no somos mejores o peores al hacerlo, pero es un elefante en casa. Y a veces no hablamos de ello al respecto. Por eso Pablo, Dios en su sabiduría usó a Pablo para venir a decirnos a través de Corintios, recuerda que tu cuerpo le pertenece al Señor. Honra al Señor con tu cuerpo. Honra al Señor con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos,
con lo que hacemos, con la manera en que amamos o con el concepto incluso de amor. Quiero pedirte que a través de este himno puedas pedirle a Dios: yo me rindo a ti, yo me rindo con todo lo que soy. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y cantemos Yo me rindo a Él, entendiendo que quizás hay una historia difícil que necesitas sanar, o que hay prácticas incorrectas que necesites cambiar, o que si sientes que estás libre, dice la palabra, mira que no caigas, que Dios nos cuide a todos. Y este no es un tema para jóvenes, hermanos, este no es un tema para hombres. Hace poco, una de mis chicas, acuérdense que soy nacional, así que no se pongan a imaginar nada, pero alguien se acercó conmigo y una niña de 11 años, ya tenía 18, pero dice que a sus 11 años, niña, empezó con temas de pornografía hasta sus 17 años. Son realidades presentes, actuales, y que no podemos decir que no hay un elefante en casa. Así que, hermanos, usted conoce su vida. Si usted batalla, no es la peor persona. Somos pecadores buscando la gracia de Dios y su transformación. Así que, a través de este himno, ríndase a Dios y ríndale su cuerpo al Señor.